La búsqueda que cambia vidas. Esa es la meditación de esta semana, el título que hemos elegido para nuestras reflexiones, porque a la luz de la Escritura, cuando vemos ciertos textos o pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de que Dios nos ha mandado buscarlo a Él, buscar su reino, buscar su justicia. Y cuando una persona comienza a buscar del Señor, a buscar la verdad, a buscar el reino celestial, que es la autoridad divina y la justicia de Dios, Él hace una promesa muy particular. Él dice, todo lo que necesitas para la vida te será añadido. Hay promesa entonces para los que buscan a Dios, para los que buscan las cosas de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que el título de esta semana es La búsqueda que cambia vidas. ¿Por qué? Porque si tú te propones buscar del Señor, buscar su verdad, su reino, su justicia, y entiendes lo que esto significa y lo aplicas a tu vida, hermano, Dios cumplirá su palabra en ti. Dentro de las doctrinas de la Biblia que los cristianos creemos que la Biblia es inspirada, que es inerrante, y con esto queremos decir que la Biblia proviene de Dios, Dios es el autor de las Escrituras, y por lo tanto, la Biblia es inerrante, que significa que no contiene errores. Pero también, a la par de la inerrancia de las Escrituras, confesamos la infalibilidad de las Escrituras. ¿Qué es la infalibilidad? Que no falla, que siempre se cumple. Por una parte decimos que la Biblia es inerrante, no contiene errores, no hay contradicciones, no hay engaño en ella. Pero por otra parte decimos que cuando afirma algo, cuando decreta algo, siempre se cumple porque es la palabra de Dios. Y lo que leemos en el pasaje que hemos estado estudiando durante esta semana, que nos anima a buscar el reino de Dios y su justicia, allí encontramos, hermano, una promesa, una verdad establecida que al buscar a Dios, su reino y su justicia, todas las cosas necesarias para la vida van a ser irremediablemente añadidas a nosotros. Así que si tú te propones buscar al Señor, te propones hacer esta búsqueda que cambia la vida, puedes estar seguro de que Dios va a proveer y a suplir para todo lo que tú necesitas. Para toda necesidad suplirá el Señor. Así que recuerda, el título de esta semana es La búsqueda que cambia vidas. Y el día de hoy, queridos hermanos, tenemos un tema que he titulado Lo que Dios considera justo. Lo que Dios considera justo. Esta es nuestra meditación 863, aquí dice 62, pero la 63. Y, queridos hermanos, lo que Dios considera justo, con esto me quiero referir a lo que Dios, lo que el Señor decreta como recto, como bueno, como justo, como agradable, como santo. Y todos los hijos de Dios debemos considerar lo que Dios haya decretado como justo. ¿Por qué? Porque esto va a ser, mis queridos hermanos, la base de nuestra conducta en nuestro diario vivir. Va a ser el cómo vivimos, el qué hacemos, el cómo nos desarrollamos mientras estamos en esta tierra. Así que, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra meditación del día de hoy, vamos a comenzar nuestra reflexión, no sin antes invitarlos a que, si ustedes desean apoyar el trabajo que estamos haciendo, súmense a nuestro grupo de suscriptores. Esto nos ayuda demasiado para seguir creando contenido, para seguir mejorando en los equipos que tenemos, etcétera. Y además, ustedes tienen ciertos beneficios especiales, como el grupo especial de WhatsApp que estamos comenzando, que es una bendición poder conocerlos allí de cerca, poder estar con ustedes. Si desean formar parte de este grupo, suscríbanse y nos pondremos en contacto con ustedes. Vamos entonces a nuestra meditación del día de hoy, queridos hermanos, que se titula Lo que Dios considera justo. Tomen nota, preparen Biblias, porque pues va a ser de mucha bendición lo que vamos a aprender el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una historia muy antigua que se cuenta para resaltar el valor de la integridad y la rectitud que produce el Evangelio. Se dice que un hombre tenía un gran campo en donde plantaba todo tipo de árboles frutales. Este hombre, aunque era muy próspero, no creía en el Evangelio y se mantenía escéptico ante el mensaje de Dios.
Su vecino, por otra parte, era un creyente devoto y por lo tanto sus trabajadores habían sido instruidos por los misioneros cristianos. El primer hombre, el dueño próspero de la gran finca, veía con asombro cómo las copas de sus árboles superaban la cerca de su vecino y sus frutos estaban al alcance de los trabajadores de su compañero, y aún así los empleados no arrancaban ninguna fruta para comerla. Un día interrogó a uno de los trabajadores de su vecino y le preguntó cómo era que respetaban la fruta aun cuando podían tomarla sin problema. Para ese entonces, muchos trabajadores de fincas eran conocidos por su instinto de tomar y apoderarse de todo lo que pudieran y lo que estuviera a su alcance. La respuesta de este trabajador, que había aprendido el evangelio, impactó al dueño de los árboles frutales. Se le dijo: no, señor, los jornaleros que obedecen a Cristo nunca roban. El hombre próspero se dijo a sí mismo: he sido un necio al no permitir que el evangelio fuera predicado a mis propios trabajadores. E inmediatamente escribió una carta a los misioneros de la iglesia pidiéndoles que le enviaran un predicador. En este mundo, mis amados, hay personas que viven sin una ley, sin reglas, sin una conciencia limpia. Van por la vida tomando ventaja de los demás, oprimiendo a otros, estafando, mintiendo, abusando, dejando detrás de sí una estela de dolor, de desilusión. Y tales personas, aunque ahora puedan salirse con la suya, deben saber que un día tendrán que rendir cuentas de sus vidas corruptas y de sus acciones pecaminosas. La Biblia así nos lo dice. David nos aconseja estas palabras en el Salmo 37, versículos 1 y 2, cuando dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. A veces nos enteramos de que los hombres malos y perversos se salen con la suya, ¿cierto? Otras veces llegamos a saber que los que hacen el mal viven rodeados de bienes y comodidades terrenales, y puede que esto llegue a impacientar a algunos, a hacerlos sentir envidia, pero es aquí en donde el salmista nos recuerda que el juicio de ellos se avecina y los que practican la maldad serán cortados, y por eso no deben ser envidiados. Mientras estemos en este mundo, veremos una y otra vez en todas direcciones a los hombres practicar la maldad y vivir en ella. Incluso les veremos tener cierta prosperidad, cierto éxito, favor material, pero los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir de manera diferente. Tenemos que distinguirnos de los que viven sin ley. Cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos cómo debían enfrentar los problemas, las carencias de la vida, las aflicciones, las preocupaciones, no les dijo: roben, aprovéchense de los demás, hagan trampa, falsifiquen para ser beneficiados. No, el Señor Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios. Eso significa un anhelo por vivir bajo la autoridad divina y una pasión por obedecerle, como ya lo hemos visto en las meditaciones anteriores. Pero enseguida de estas palabras, el Señor Jesús añadió: busquen el reino de Dios y su justicia, y esto último es muy importante, mis amados. Por una parte, debemos anhelar llevar vidas bajo la autoridad divina. Debemos considerarnos como propiedad del Rey del Universo, y con gozo, con felicidad, hay que someternos a su gobierno. Eso es buscar el reino de Dios. Pero por otra parte, debemos buscar la justicia también, porque la justicia es un atributo de Dios. Mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. De acuerdo con este pasaje, no debemos dejarnos engañar. Dios no cambia. Dios no se desgasta con el tiempo. Aunque en el mundo moderno se acepte el pecado, se valide la injusticia, Dios sigue siendo justo. Y el pasaje nos dice que al practicar la justicia estamos imitando a Dios. Por otra parte, Amós capítulo 5, versículo 24 dice estas palabras: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El significado de este pasaje es que Dios quiere que seamos agentes de buen juicio, de justicia en este mundo, de modo que estas virtudes puedan esparcirse como las aguas de un río. Él no quiere que seamos barreras o impedimentos para que la justicia se lleve a cabo.
También, y por otra parte, el Salmo 89, versículo 14, nos habla al respecto y nos dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios es un rey justo que hace justicia. Y como su pueblo no podemos vivir en oposición a la justicia y a la rectitud. Ahora, hacer justicia significa primero conocer y entender la justicia y la rectitud de Dios para después aplicar ese conocimiento y entendimiento a nuestras vidas y al mundo que nos rodea. Para poder conocer la justicia, debemos acercarnos a la palabra de Dios, meditar en los 10 mandamientos de la ley del Señor. Allí se encuentra el estándar de Dios para la rectitud. Puede que el mundo tenga su propia opinión sobre la justicia, pero debemos buscar la justicia de Dios, es decir, lo que Él considera justo y bueno, no aquello que los hombres dicen que es bueno y justo. Aquí te doy una pincelada de lo que Dios considera justo. Ezequiel capítulo 18, versículos 5 al 9, dice así: el hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel. No le quita la mujer a su prójimo, ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo de menstruación. No oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda. No roba a nadie, comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. No causa daño a nadie. Es justo cuando juzga en pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Cristo nos dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces Él se encargará de lo que necesitamos para vivir. Por lo tanto, hermanos, hay que llevar vidas que anhelan ser guiadas por el Rey y hay que someternos a la autoridad de Dios que está claramente trazada en las Escrituras. Busca también la justicia de Dios. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, tú eres la justicia. De ti emanan los ríos del buen juicio y del obrar bien, de la rectitud. Y nosotros como tu pueblo no podemos vivir por debajo, Señor, de lo que tú has decretado. Por lo tanto, ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida que a ti te agrade. Una vida que considera lo que tú has dicho que es justo. Ayúdanos a buscar tu justicia fervientemente y a no quedarnos con la justicia de los hombres, porque tú, Señor, excedes a todos. Ayúdanos a vivir a tu manera. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta pequeña reflexión del día de hoy, esta pequeña meditación, haya sido de bendición para ustedes, nos haya dejado un buen sabor de boca. Recuerden que Mateo 6:33 nos dice no solamente que busquemos el reino de Dios, sino también que busquemos la justicia de Dios. Hay que buscar por una parte el reino, pero por otra parte hay que buscar la justicia. Y leyendo la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puedes encontrar esparcidas estas perlas, estos diamantes y piedras preciosas que te hablan sobre lo que es justo. Hoy vimos Ezequiel 18, 5 al 9. Lee los 10 mandamientos, lee las bienaventuranzas de Mateo 5, lee la Escritura para que puedas saber qué es aquello que Dios considera justo, y esto es buscar la justicia. No solo conocerla, recuerda, sino también aplicarla a nuestra vida. En este punto yo te pregunto, hermano, ¿estás viviendo en justicia? ¿Estás aplicando la justicia a tu vida? ¿Cómo están tus negocios? ¿Estás siendo justo? ¿Cómo estás tratando a tus clientes? ¿Estás cumpliendo lo que dijiste en el acuerdo? ¿Cómo estás tratando a los miembros de tu familia? ¿Estás obrando con justicia? Cuando hay un pleito, eres imparcial, te mantienes neutral para poder tener un buen juicio, ¿sí? Cuando prestas, ¿sí?, y alguien te da algo en garantía, ¿lo devuelves cuando se te paga? Como vimos, hermano, la justicia es no tomar la mujer de tu prójimo, ¿sí?, no tomar la mujer de tu vecino. Vimos también que es ayudar al desvalido, que es interesarse por aquel que está en algún problema. ¿Estás viviendo con la justicia de Dios? ¿Tienes la justicia de Dios en tu vida? Aplícala, hermano. Aplícala, porque si lo haces, Dios ha decretado en su palabra que Él suplirá todo lo que haga falta. Él dice, y todas estas cosas os serán añadidas.
Hermanos, ha sido maravilloso estar con ustedes el día de hoy. De verdad espero que este programa les haya bendecido, porque para mí fue una bendición en primer lugar cuando estaba estudiando, cuando estaba meditando en esto. Me bendijo mucho recordar estas verdades y espero que haya sido así también para todos ustedes. Antes de despedirnos, hermanos, y esto es lo tercero que tenemos que hacer cuando estamos en esta transmisión. Lo primero es saludar, lo segundo es escribir el versículo bíblico, pero lo tercero es, antes de irnos, dejar un comentario de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha llamado la atención, de lo que ha sido más relevante para nosotros. Escriban aquí en la caja de comentarios, queridos hermanos, qué fue lo que más les gustó de esta meditación. Quizá aprendieron algo nuevo, escríbanlo también, compartan con el resto de este grupo, con el resto de estas personas, compartan qué fue lo que aprendieron. También quizá si recordaron alguna verdad que ya conocían, pero por ahí se les había olvidado, también escriban y compártanos qué es aquello que Dios está haciendo en sus vidas. Recuerden que somos una comunidad que se está formando, que vamos avanzando paso a paso y poco a poco estamos impulsándonos para hacer esa fuerza, ¿no? Y ser esos agentes de cambio en esta sociedad, en este mundo. Así que, hermanos, no dejen de compartir qué es lo que Dios está obrando en sus vidas. De verdad da mucho gozo ver la obra de Dios en ustedes. Por ahora, queridos hermanos, me despido de ustedes recordándoles que de lunes a viernes, en el horario de las 7 de la mañana, nos estamos conectando vía Facebook para tener estas transmisiones, estas meditaciones. Así que los espero. Sí, inviten a los demás. Si tienen grupos de difusión en WhatsApp donde manden las meditaciones, invítenlos también a sintonizar, a sumarse a este programa porque va a ser de mucha bendición. Todo lo que nos aguarda durante este año, estoy seguro, va a edificar nuestras vidas. Hermanos, les mando un fuerte abrazo. Recuerden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Les dejo aquí este recordatorio de que se pueden unir a nuestro grupo de suscriptores y formar parte de un grupo especial en WhatsApp. Hasta la próxima.